Buenos días, mi nombre es Camilo Eusebio Torres Romucho, médico residente en neurocirugía del segundo año del Hospital Guillermo Almenara, y en esta ocasión, en el marco del curso de telesalud, realizaré una telecapacitación o teleyec destinado al público en general, para que el público pueda ser capaz de reconocer cuáles son los síntomas, signos de un ACV, de un derrame cerebral, a sus familiares, a conocidos, en cualquier persona en general, puedan ayudar a esas personas a que puedan recibir un tratamiento y un diagnóstico oportuno y así disminuir las secuelas o daños que este produce. Entonces, empezamos. Luego tenemos en cuenta la definición, que es el ictus cerebral. Al ictus cerebral, también llamado infarto cerebral, ACV, SCV, stroke o, como escuchamos comúnmente en la población, derrame cerebral, es una emergencia médica caracterizada por una lesión en el cerebro en la cual se interrumpe la irrigación sanguínea, es decir, se interrumpe la circulación. De alguna manera se obstruye las arterias que irrigan el cerebro. El objetivo en esta ocasión será reconocer precozmente los síntomas del infarto cerebral, reconocer los factores de riesgo que condicionan la aparición de esta enfermedad, cómo se diagnostica esta enfermedad y cuál es el manejo inicial y o prevención secundaria, es decir, las medidas que nos van a ayudar a evitar que esta enfermedad se produzca, si es que se produjo, o tratar de limitar el daño. El ACV, stroke, derrame cerebral, infarto cerebral o ictus es la enfermedad neurológica más frecuente que llega a la emergencia. Casi siempre todos los hospitales estarán llenos de personas de todas las edades, en especial adultos mayores, que acuden por este tipo de cuadros clínicos, por un ACV. Es la primera causa de discapacidad en adultos y es la segunda causa de demencia en adultos, es decir, la segunda causa por la cual un adulto mayor se encuentra con un deterioro severo del estado de conciencia, etc. Y tercero, es la tercera causa de muerte a nivel mundial, es decir, tercera en carga de enfermedad. El accidente cerebrovascular es de dos tipos. Uno que se produce por la obstrucción, por la interrupción de la irrigación cerebral del cerebro, los vasos sanguíneos, y el otro por la rotura de algún vaso sanguíneo. En el primero se produce una disminución en la cantidad de sangre que va hacia el propio tejido del cerebro por las arterias y venas. Al obstruirse este fluido sanguíneo, esa parte a la cual le llega menos sangre se va a quedar sin función y su función se va a anular, a abolir, de tal manera que la persona pierde funciones neurológicas. Mientras que en la rotura de un vaso sanguíneo, en el hemorrágico, el paciente tiene un cuadro recontra brusco, donde el paciente pierde una función de forma repentina, pero muy localizada. Y obviamente con un cuadro mucho más severo, mucho más florido en cuanto a los síntomas. A su vez, el subtipo o el tipo que es por obstrucción, que es el que vamos a hablar hoy día, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy, es de dos formas de mecanismo en cómo se produce. Dos formas básicas. Uno, que el paciente por alguna enfermedad previa en sus vasos sanguíneos, por el colesterol elevado, por la hipertensión arterial, por la diabetes, por algún hábito nocivo, por drogas o por una enfermedad que tenga, ya tiene una obstrucción previa e inflamación en los vasos sanguíneos, que poco a poco se van obstruyendo hasta que se interrumpe por completo la circulación a nivel cerebral. Entonces, el paciente ya tiene una enfermedad en los vasos sanguíneos y de alguna manera se obstruye de forma progresiva toda la irrigación cerebral. En cambio, la otra forma es cuando el corazón, nuestro corazón, tiene una lesión, una enfermedad previa que hacen que el paciente tenga incluso un tratamiento, pastillas, ¿no? Insuficiencia cardíaca para la presión, que tenga para el remodelamiento cardíaco, etc. O sea, el paciente ya tiene una enfermedad. Y esa enfermedad, en este caso una fibrilación, por ejemplo una arritmia, hace que un coágulo se desprenda, viaje desde el corazón a cualquier parte del cerebro y obstruye un territorio de arteria. Es decir, un coágulo que se ha formado en el corazón de forma brusca viaja hacia el cerebro, lo obstruye y genera un ACV. Entonces son los dos mecanismos por los cuales se produce este tipo de enfermedad. Los factores de riesgo más importantes son
de dos tipos, modificables y no modificables. ¿Cuáles son los no modificables? Son aquellas condiciones de vida propias de la persona en la cual no se puede realizar ninguna acción. La edad, el sexo de la persona, la raza de la persona, los antecedentes de la familia y los antecedentes personales o antecedentes previos de alguna enfermedad son cosas que no vamos a poder cambiar, ya se encuentran hechas. Y no podemos realizar ninguna medida preventiva en este tipo de factores. Sin embargo, hay otros factores que son los modificables, en cual el paciente tiene alguna causa que explica su malestar, por ejemplo, hipertensión, diabetes, personas que fuman, tabaquismo, personas con dislipidemia, es decir, con colesterol o triglicéridos en sangre, personas con arritmia, que el corazón no late adecuadamente y genera unas alteraciones en el electrocardiograma, personas obesas, personas con sedentarismo y personas que usan fármacos especiales, específicos para el corazón. Estas personas, si cumplen con el tratamiento de su enfermedad, si evitan que esta enfermedad progrese, si tienen una dieta adecuada y hacen ejercicio, van a evitar que aparezca esta enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas? Lo más importante, el síntoma más importante, pues es la pérdida de fuerza en una extremidad o en la mitad del cuerpo. El paciente bruscamente pierde la fuerza, la fortaleza, el movimiento en alguna porción del cuerpo. También puede perder la sensibilidad, en este caso propioceptiva, táctil, ya que el paciente deja de percibir sensaciones a través de la piel, incluso no puede darse cuenta que está parado o sentado. Vértigo y mareos, pérdida de dificultad para hablar, es decir, el paciente o no habla, o habla entrecortado, o así hable, no es claro al hablar, no articula adecuadamente las palabras. Otro, inestabilidad para caminar, no se puede mantener en pie porque tiene vértigo, porque tiene mareos o porque hay otra lesión cerebral asociada. Dificultad para degustar alimentos, no se va a poder de forma eficiente comer, pasar comida. Se puede aspirar, se puede atorar y el paciente va a tener otro tipo de apuro. Dificultad para poder entablar una conversación, en este caso el paciente está confuso, y trastornos psicóticos o psiquiátricos. Los signos de alarma más importantes están en esta mnemotecnia que es FAST, donde F significa cara, en el cual nosotros vemos si el paciente tiene alguna asimetría en la cara, que una mitad de la cara es diferente a la otra, que ha hecho algún gesto, ha sonreído, ha soplado, y la parte paralizada hace una función diferente a la parte que está competente. Entonces, asimetría facial, estamos viendo una parálisis facial. Segundo, de brazos, arms. En este caso vemos debilidad del brazo. Un brazo caído que ya no tiene fuerza para poder levantarse en contra de la gravedad. Puede ser un brazo, puede ser una pierna o un hemicuerpo, es decir, brazo y pierna de un mismo lado. Y speech, que significa habla. Pacientes que no pueden idear, pacientes que no pueden articular la palabra aunque sí pueden idear, o pacientes que simplemente la han perdido y están con afasia. Entonces, el tiempo, si se ve uno de estos tres importantes factores o estos tres signos de alarma, acudir inmediatamente al doctor para que le haga un despistaje. ¿Cómo se ve un infarto? El diagnóstico de la ACV se hace con tomografía. Y la tomografía al inicio no ve una lesión clara, pero pasadas las 24 horas se establece la lesión a nivel del cerebro. ¿Cómo lo vemos? Si el paciente, por ejemplo, de forma particular con estos síntomas, reconoció precozmente estos síntomas y los asoció a que puede tener un ACV y no tiene forma de ir, puede ir a una clínica, puede ir al hospital, y si logra tener una tomografía, ¿qué vería? Vería que en la zona donde se ha infartado hay una hipodensidad, es decir, vemos un cerebro más oscuro, más gris oscuro en comparación con el cerebro sano, que indica que ese pedazo de cerebro, esa porción de cerebro está sin función. Esa porción de cerebro se encuentra muerta o probablemente en forma aturdida, donde las células que la constituyen están infuncionales, donde el paciente está con una lesión severa neurológica. Incluso a los 3 meses de seguimiento, esa lesión se hace mucho más clara y queda como una secuela neurológica. ¿Cómo es la prevención? Actividad física. La actividad física hará que el paciente no suba de peso. Evitar obesidad a través de la dieta. Sabemos que una dieta exitosa es clave para que el paciente evite la obesidad. Y la obesidad se asocia que el paciente tiene menor cantidad de grasa en las arterias, menor cantidad de obstrucción a nivel arterial,
a nivel cerebral, etc. No bebidas alcohólicas, no fumar, no drogas, y el cumplimiento del tratamiento precoz habitual de las enfermedades de los pacientes: hipertensión, diabetes, dislipidemia, o decir, colesterol y triglicéridos. Si toman sus pastillas adecuadamente, si el paciente no tiene ninguna lesión, pues yo pienso que el paciente no va a tener complicaciones. Segundo, pacientes que tienen ya un tratamiento previo de aspirina, clopidogrel de antiagregación por alguna enfermedad X, por algún antecedente de otro ACV, de una crisis de hipertensión, etc., pueden tomar. O los pacientes anticoagulados, que son pacientes que tienen un problema en el corazón, una valvulopatía, por ejemplo, en el corazón, o arritmia, y están obligados a consumir warfarina en forma habitual. También, si cumplen con el tratamiento, no va a pasar nada. El tratamiento tiene como función desobstruir esa arteria, pero para poder desobstruir esa arteria hay condiciones y tiempos mínimos en la cual el paciente tiene que ser llevado al hospital. ¿A qué me refiero? Que si queremos realizar la ruptura de ese coágulo que está obstruyendo la arteria cerebral y que me genera esta SB, si yo al paciente lo reconozco de forma precoz y lo llevo al hospital y lo diagnostico de forma precoz, durante las primeras 6 horas después del inicio de síntomas, voy a poder realizar la trombólisis. En este caso, ¿cómo es? A través de un fármaco llamado el teplase, rompen esos coágulos. Segunda forma de tratar es a través de una trombectomía mecánica. A través de un cateterismo, a través de la ingle en la pierna, se llega a la arteria que está obstruida y con medidas especiales, con instrumentos especiales endovasculares, se rompe y se saca ese coágulo y se desobstruye por completo eso. Pero solamente lo voy a poder llevar a cabo si es que remito a mi paciente a la emergencia dentro de las primeras 8 horas y sabiendo que en esa emergencia, en ese hospital, tienen el equipo para poder aplicar este protocolo. Segundo, en la parte del tratamiento está la neuroprotección: control de la presión arterial para que no haya otros eventos, control de la glicemia, o sea, el azúcar en la sangre, oxigenación y evitar la hipernatremia. Como prevención secundaria, cuando ya hay un daño, cuando ya es inevitable evitar la progresión de la enfermedad, cuando la enfermedad ya se dio y el paciente tiene un cuadro clínico, en este caso hay que hacer la prevención secundaria, es decir, evitar o limitar el daño posterior. ¿Cómo? Con pastillas antiagregación plaquetaria, anticoagulación, endarterectomía. Y por último, cuando el paciente tiene un daño establecido, pues la terapia física, que es un mecanismo de prevención terciaria, en el cual el paciente trata de reinsertarse a su vida a través de la recuperación parcial, o en algunos casos total, de la función perdida, la forma para caminar, la estabilidad, etc. Entonces, como acabamos de ver, la enfermedad ACV es una enfermedad muy importante que si la diagnosticamos de forma precoz vamos a poder tratarla de forma precoz y tener un mejor pronóstico de vida del paciente. Entonces ustedes, población en general, tienen que saber reconocer estos síntomas, recapitulando qué síntomas: la parte de la simetría de la cara, la parte de la fuerza y pérdida de fuerza muscular en los brazos, en las piernas, en el cuerpo, y el tema del habla. El paciente tiene dificultad para hablar o imposibilidad para hablar. Cualquiera de estas tres cosas que se forman de forma brusca en un paciente que, por ejemplo, ya tiene hipertensión arterial, que ya tiene diabetes, que ya tuvo un antecedente previo a ACV, que sus papás, su mamá, su tío, su abuelo ya tuvieron ACV, con mucha más razón sospechar de esta enfermedad para que pueda acudir al médico, al hospital especializado lo más antes posible y pueda recibir el tratamiento óptimo. Así va a reducir el daño, va a reducir la limitación de secuelas neurológicas con el tiempo y se va a poder reinsertar a su vida laboral de forma adecuada. En las fuentes de información que estamos utilizando pues están aquellas vertidas en grupos SOC del Perú, en las guías importantes de la American Heart Association, esa es la guía americana de la Asociación Americana del Corazón, en el Tratado de Oxford y algunas otras importantes fuentes de información ya oficiales sobre el ACV. Bueno, quien les habla, traje al Hospital Almenara. Cualquier duda, pregunta, si es que estamos ahí, estamos para servirlos. Si nos llega pacientes con estas características, estamos para orientarlos a que el paciente tenga una adecuada calidad de vida, que tenga y que sepa todas las medidas de prevención, que el paciente esté al tanto de cada una de las cosas que se le puede apoyar, de las cosas que el hospital cuenta y con las que el paciente se puede beneficiar. Y bueno, cualquier duda, bueno, estoy aquí presente para servirlos. Bueno, es todo por la charla, es todo por el día de hoy. Espero que haya sido de provecho para ustedes. Muchas gracias.